todos y bienvenidos a un nuevo video. Vamos hoy a hablar acerca de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Vamos a arrancar con los oficiales porque hoy tenemos algunas bajas oficiales e incluso también algunas altas oficiales de las que ya te contaré más adelante, donde incluso hay mexicanos en Europa. Así que vámonos a revisar toda esta información de una vez. Y arrancamos con Juárez, que es el primer equipo en dar a conocer las bajas tras concluir el actual torneo. Y es que ellos ya acabaron la competencia y han anunciado la salida de Edson da Silva, Jesús Venegas y Sebastián Pérez Buquet. En el caso de Edson da Silva, todavía no sabemos a dónde llegará. En el caso de Venegas estamos exactamente igual. Sin embargo, en el caso de Pérez Buquet hay que decir que regresa del préstamo que tenía desde Chivas. Así que con 21 años de edad, el mediocampista ofensivo tendrá posibilidades de intentar otra vez dar el salto a la primera división con Guadalajara. Si bien ya estuvo con Juárez, tampoco fue un lugar donde obtuviera los minutos deseados, sobre todo por lo que se viene diciendo desde su paso por Tapatío, un tipo que hace las cosas bien, pero que al final no ha terminado de asentarse todavía en la primera división. Vamos a ver si ahora, con su regreso a Guadalajara y la escasez que tiene precisamente en la ofensiva el conjunto de Chivas, pueden ser dos cosas que se unan y terminen por darle un lugar en el primer equipo. Por otro lado, vámonos a hablar del otro oficial, y es que resulta que Isaías Violante ha renovado con Toluca, el jugador que llegó a hacerlo bastante bien y que con 21 años de edad hoy tiene un lugar en el segundo mejor plantel del torneo que está por concluir. Hoy renueva. El extremo izquierdo era buscado por diferentes equipos y Toluca levantó la mano y dijo: ¿sabes qué? Te vas a quedar conmigo. Y es que a final de cuentas el mexicano representa para ellos una excelente inversión, porque punto número uno, es mexicano, entonces no ocupa plaza de no formado en México, y punto número dos, tiene una excelente edad como para seguir desarrollando su talento y después de eso poder pensar en una salida hacia el viejo continente en caso de que siga trabajando como hasta ahora. Con 21 años de edad, la renovación del jugador de Toluca ha sido confirmada hasta 2028. Y vámonos ahora sí ya con los rumores. Vámonos a platicar acerca de dos directores técnicos que podrían tener posibilidades. ¿Y en qué equipos? Básicamente en los que ya han anunciado que no tienen director técnico. Por un lado Santos, por el otro lado Puebla. Vamos a arrancar con el conjunto de La Laguna, porque tras la salida de Nacho Ambriz, hoy siguen en la búsqueda de un posible candidato. Y este candidato podría llevar el nombre de Tano Ortiz, un tipo que conoce muy bien el fútbol mexicano, que se le ha dado muy mal la parte final de los torneos, pero que al final ha sido ciertamente bueno a la hora de llegar hasta la fase final. Es decir, se ha metido en liguilla pues todas las veces que ha disputado la posibilidad de estar ahí. Entonces hoy suena su nombre. Por otro lado está el nombre de Coca, un Coca que tiene una muy mala un muy mal pasado reciente, porque hay que recordar que se fue de Tigres dejando abandonado el proyecto para irse con la selección y luego la selección lo votó a los poquitos meses de haber llegado. Entonces, bueno, pues no tiene el mejor de los pasados recientes en la Liga MX. Sin embargo, son dos directores técnicos importantes que hoy suenan para llegar a una comarca lagunera que ya tiene harta la afición. Ya realmente pues están muy desesperados por no poder conseguir los resultados, y entonces esta es la idea que hoy presenta Alejo Irarrágorri en su primera oportunidad para poder tomar decisiones serias dentro de la institución. Y vámonos a platicar ahora sí, como te decía hace rato, acerca del tema del Puebla, porque sí, ya fue anunciado de manera oficial por parte del conjunto camotero que el Chepo de la Torre deja la institución. Sabíamos que esto iba a pasar, era muy difícil que se mantuviera, sobre todo después de que nos enteramos del pleito entre Waller y el hijo del Chepo de la Torre. Todo parecía estar muy ríspido, parecía que no había a dónde ir, y bueno, pues al final esta situación inclina a la institución a dejar salir al director técnico. Vale la pena aquí decir que hay un candidato que ya ha presentado su proyecto y que no es sorpresa para nadie. Hablamos de Rafael Puente del Río, hablamos de Rafa Puente Jr., que ha dejado ya frente a la directiva la propuesta que tiene para hacer crecer este proyecto, para intentar de una u otra manera conseguir que
pues salgan adelante. Obviamente la idea de Rafa Puente, que a mí me parece un tipo muy atinado en sus análisis, pero luego no han logrado asentar más allá de lo hecho con Lobos, no han logrado realmente tener momentos importantes dentro de la Liga MX y las oportunidades se han presentado, ¿no? O sea, hablamos de un tipo que ya fue a Querétaro, que fue a Atlas, que ya fue incluso a Pumas y que en todos estos lados las cosas no han salido bien. Entonces, bueno, pues vamos a ver si con el Puebla, que se parece mucho más a la escasez que vivía con Lobos, tendrá la oportunidad de convertir quizá en un equipo mucho más ofensivo. Interesante ver qué pasará si llega Rafa Puente del Río y está al mismo tiempo Luis Quiñones en la plantilla, porque ellos tuvieron sus temas bastante personales. En Lobos corrió Rafa Puente a Luis Quiñones, pero bueno, todo esto se tendrá que determinar más adelante cuando la directiva decida qué director técnico llegará. Ramiro Arciga suena para llegar a Cruz Azul y esto ya te lo había contado. Sin embargo, ¿qué ha cambiado de ese momento hasta ahorita? Básicamente que el jugador de Mazatlán ya ha sido contactado, las negociaciones han arrancado entre los dos clubes, más allá de que Cruz Azul, hoy como el mejor equipo del torneo, se encuentre posicionado perfectamente dentro de los cuartos de final. Bueno, pues la gente que se dedica a los fichajes ya está trabajando en el siguiente torneo y se han enfocado en Arciga porque tampoco hay tanto que analizarle, recordando que ya en el pasado verano se lo querían llevar y que fue Mazatlán quien dijo no, vamos a renovarlo y luego vemos qué cosa podemos hacer con él. Pero bueno, pues entonces lo renovaron el pasado verano y ahora sí, ya con el mismo análisis que había hecho Cruz Azul, lo sigue queriendo, y es que el mediocampista de 20 años llena el ojo tanto de Anselmi como de Iván Alonso, y por eso es que hoy, insisto, las negociaciones ya empezaron y podría convertirse en el primer fichaje oficial de Cruz Azul, que seguramente no nos darán a conocer hasta que concluya la temporada para ellos. Vamos a ver hasta dónde llegan, si es en semifinales, si es en la final, si son campeones. Bueno, pues seguramente después de eso llegará el anuncio de los fichajes más importantes de cara al próximo Clausura 2025. Y vámonos ahora a hablar acerca de las Águilas del América, porque el nombre de Yannick Buyala desde el día de ayer se ha convertido en uno de los más mencionados en el entorno de las Águilas. Así que bueno, pues hay que platicar acerca de por qué, quién es, cómo juega. Bueno, te cuento que es español, es mediocampista y tiene 26 años. Sin embargo, el principal problema llegaría de, bueno, pues cómo está su asunto actual en el fútbol. Él milita en el Tarazona y quizá no te suene, pero es un equipo de la Liga Española. El asunto es que es de la tercera división de la Liga Española y ahí está quizá el mayor problema. ¿Por qué? Porque su hermano Hugo Buyala está con el América y se encuentra en las fuerzas básicas. Lo que ha mencionado en este momento Yannick es que quiere llegar, pero para poder acompañar a su hermano. Es decir, él está pidiendo desde España llegar a la primera división de México nada más para poder jugar con su hermano. Es muy difícil que suceda, pero su nombre ha sonado y bueno, una cosa es que sea difícil y otra cosa es que no sea posible, ¿no? Recientemente tuvimos a los dos hermanos Dos Santos, es cierto, los dos jugaban en la primera división y los dos lo hicieron pues bien, ¿no? De hecho hoy todavía sigue Jonathan Dos Santos. Hay que ver si al final se pueden juntar tanto Yannick como Hugo en el conjunto de primera división, porque de hecho Hugo todavía no ha dado el salto al primer equipo, se ha encontrado jugando con la sub-23. Entonces, bueno, pues hay que revisar muy de cerca qué puede pasar con estos dos jugadores españoles. El Hueso Reyes, Luis Reyes, puede salir de Atlas y es que hasta este momento no se ha dado la renovación y entonces podría irse pues gratis, y esto hace que haya dos equipos que quieren llevárselo a como de lugar. Estos dos equipos son de la Liga MX y es lo que sabemos. Sin embargo, todavía no tenemos claridad de cuáles son. Lo que sabemos es que las negociaciones podrían arrancar con el jugador en cualquier momento y que ya han preguntado sobre todo por el tema del sueldo. Al final el Hueso Reyes da resultados, es un lateral izquierdo que te rinde muy bien en toda la banda, pero pues su realidad, su verdad es que hoy tiene 33 años, que sí es parte de este histórico Atlas del bicampeonato, que sí es un tipo líder, pero de todas maneras hoy la directiva de Grupo Orleji todavía no sabe si realmente van a renovarlo o no. Las negociaciones de la renovación parece que están intentando avanzar, pero no han llegado a ningún acuerdo. En cuestión del valor de su carta, bueno, asciende a 1 millón de euros. Sin embargo, bueno, pues insisto, si no lo renuevan, se va completamente gratis al equipo que más ponga seguramente en cuestión de su salario.
Héctor Herrera podría regresar al fútbol mexicano y podría hacerlo con Grupo Pachuca. Sin embargo, parece que no sería directamente con Pachuca, sino con León, porque el conjunto de la Fiera hoy está pensando en llevarlo. Sabíamos desde antes que podía existir cierto interés, además de que, bueno, pues al final hay una relación cercana precisamente porque la edad es similar, porque son dos tipos que vienen desde hace rato conociéndose, precisamente porque Héctor Herrera sale de la institución, sale de Pachuca y al final Jesús Martínez, hijo, hoy tiene el poder de llevarlo hacia el conjunto Esmeralda. Ahora, la cuestión aquí es que León todavía tiene varias cosas que analizar y que sentarse a platicar con Héctor Herrera. A pesar de que el propio presidente ya haya dicho que puede ser una opción, la cuestión es hoy por hoy que necesitan pagarle un sueldo y el sueldo de Héctor Herrera cobrando en la MLS era muy similar al más alto en la Liga MX, cerca de $5 millones anuales, que es, bueno, pues mucho para lo que se paga en este lugar. Por otro lado, hay que aclarar que con la despedida, con el retiro de Andrés Guardado, se libera un poco de sueldo, de salario que tienen disponible y por eso es que sería más fácil todavía su llegada. Héctor Herrera tiene la posibilidad también de quedarse en la MLS, pero ayer te contaba Manuel en las noticias que de hacerlo tiene 3 partidos de suspensión. Si hoy juega con un equipo de la MLS, tendría que faltar a los 3 primeros partidos que se disputaran en la siguiente temporada. Tendrá que decidir, habrá que ver de qué es capaz el conjunto de Guanajuato para poder atraerlo y, bueno, pues habrá que ver si Héctor Herrera tiene de verdad interés de llegar a ser mediocampista en la Liga Mexicana una vez más. Hoy tiene 34 años, me parece a mí que sigue teniendo calidad, me parece a mí que tiene que arreglar este problema de ego que se le ha visto en diferentes momentos y que luego entonces ahora sí podrá ser tomado en cuenta sin ningún tipo de problema con casi cualquier equipo de la Liga MX. Leo Fernández terminó ya su préstamo con Peñarol y tiene que regresar este mismo diciembre. ¿A dónde? A Toluca, que es el verdadero dueño de su carta. Sin embargo, los del Estado de México no están dispuestos en este momento a quedárselo y saben de la buena Libertadores que tuvo Leo Fernández. Por eso es que le buscarán acomodo en Sudamérica, para ser más precisos, en Argentina. Y es que la prensa de aquel país ha dicho que el River Plate está interesado en quedárselo. Así es, el equipo de los Millonarios hoy desea hacerse de los servicios del uruguayo de 25 años, sigue teniendo muy buena edad. Cuando llegó y brilló por primera vez con Toluca estaba muy chavito, ahora bueno pues va creciendo y de una u otra manera sigue dando resultados. En Toluca ya no quieren darle una tercera oportunidad, hoy sienten mucho más completo el plantel y por eso es que prefieren recuperar dinero de su carta, que al final no es un jugador barato, estamos hablando de un jugador que asciende a los 7.5 millones de euros según Transfer Market. Entonces quieren venderlo, traer dinero y luego poder armar de acuerdo a lo que pida Renato Paiva, que hoy es un entrenador que les ha dado muy buenos resultados. En la portería de León llegarán cambios a como de lugar y es que ya ha pedido el Toto Berizzo, ya ha pedido Eduardo Berizzo que el guardameta de todo este torneo deje la institución. Ya no hay contrato para Poncho Blanco en este momento y por eso es que es fácil su salida. Al final esto se dará y aunque no ha sido confirmado de manera oficial, sabemos que mientras deciden o mientras ven quién llega, Óscar Jiménez será el que entrenará como titular, el que ocupará todo lo que tenga que ver con la titularidad en el equipo. Sin embargo, bueno, pues ya hay un nombre que suena desde Sudamérica. Este nombre es el de Brian Cortés. Brian Cortés pertenece al Colo-Colo, pero solo hasta final de este torneo, es decir, a partir de enero queda completamente libre y el jugador podría llegar a ser parte de la Fiera. Lo están buscando porque fue el propio Berizzo quien lo pidió y quien habló sobre él. Hay que decir que no es el único equipo que lo quiere, ya que en este momento, bueno, pues Brian Cortés ha sido convocado con la selección chilena, es un tipo que viene haciendo las cosas muy bien, que con Colo-Colo ha sido, bueno, pues multicampeón y esto lo hace obviamente todavía más valioso. De hecho, hoy por hoy su carta ronda los 3 millones de euros, mientras que, por decirte algo, la de Poncho Blanco ronda los
300,000. Es decir, estamos hablando de un jugador que vale 10 veces más, por lo menos según lo especifica Transfermarkt. Que también hay alguna diferencia importante, por ejemplo, en su edad, ¿no? Y es que al final Blanco tiene 37 años, mientras que Cortés tiene 29. Estamos hablando de 8 años de diferencia. Insisto, hoy son muy diferentes, pero antes de que termine de darse este negocio, Óscar Jiménez es el hombre de seguridad, es un jugador al que tienen contratado hasta 2026 e incluso si algo fallara con la llegada de Cortés, él es capaz de quedarse con la titularidad en el equipo. Muy interesante el caso del Piojo Alvarado del que te voy a contar. Y es que te recuerdo que la carta del Piojo Alvarado hoy pertenece 50% a Chivas, que es donde juega, y 50% a Cruz Azul, que es donde jugó y que se hizo el intercambio entre Cruz Azul y Chivas para que llegara Antuna a Cruz Azul y luego llegara el Piojo Alvarado a Chivas. Esta fue la negociación que se dio. Sin embargo, ya desde ese momento ya se dio incluso una renovación para el Piojo. Renovación que hoy lo pone muy caro. Sin embargo, está en el interés de 3 equipos. Uno de estos es Cruz Azul. Por eso te digo que es muy interesante, porque ellos tendrían precio preferencial, pero ahorita te cuento más al respecto, porque los otros 2 equipos son los 2 regios, son Tigres y Monterrey. Por un lado, Tigres sí está interesado, sí lo quiere, sí ha preguntado, pero tampoco es el que más interés ha mostrado. Por otro lado, está el tema de Monterrey, donde ellos sí que han mostrado mucho más interés, ellos sí que se han lanzado ya a preguntar sobre qué podrían esperar, qué negocio podrían hacer, y bueno, pues ahí es donde se encontraron con los 20 millones de dólares que quiere Chivas. Quieren 20 millones de dólares por un jugador que está valuado en 7.5, pero la razón es precisamente esta renovación que ya te contaba yo, una renovación similar a la que sucedió hace algún tiempo con Alexis Vega, donde le ponían una cláusula muy alta para dejarlo salir dentro de la Liga MX, pero posibilidades para ir al viejo continente en caso de que así lo deseara. Bueno, pues esto no sería una salida al viejo continente y entonces Monterrey propondría un intercambio. Pero antes de hablarte de ese intercambio, te voy a hablar acerca de las posibilidades de Cruz Azul para regresar al Piojo Alvarado a sus filas. Bueno, hay que decir que el Piojo Alvarado hoy, ya te lo había mencionado, pero hoy pertenece en 50% a Cruz Azul. Entonces ahí está el precio preferencial. Básicamente Cruz Azul, que recibiría, en caso de que se fuera Monterrey o en caso de que se fuera Tigres o en caso de que se fuera otro equipo, recibiría la mitad del dinero. Bueno, pues aquí digámoslo así, se haría un 50% de descuento y entonces podría tener al jugador de vuelta. Sin embargo, y a pesar de pertenecer en la mitad al conjunto de la Noria, de todas maneras la decisión recae al 100% en el conjunto de Guadalajara. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la negociación de Antuna, la negociación recayó completamente en Cruz Azul. Ahora que se hace la del Piojo, bueno, pues es lo que está acordado en el contrato. Entonces, a pesar de que existe este descuento, a pesar de que les pertenece el 50%, no tienen nada garantizado, tendrán que esperar y que negociar como el resto de los equipos. Y ya te decía hace rato acerca de Monterrey, ya te decía hace rato acerca de un posible intercambio, y es que Jordi Cortizo sería la opción para llegar a Guadalajara, porque en este momento Jordi Cortizo no se encuentra contento con la falta de minutos, con el papel que tiene dentro de la institución, generando así, bueno, pues una posibilidad de salida. Y la idea de Monterrey sería reducir el precio que tiene hoy por hoy el Piojo Alvarado a través de la llegada de un Jordi Cortizo que está valuado en la mitad que el Piojo, es decir, en 3.5 millones de euros. Sin embargo, bueno, pues si ya te van a vender al doble, pues entonces Monterrey por ahí también podría hacer la negociación y ya ver qué pueden cerrar. El caso de Monterrey es mucho más porque quieren al jugador y porque quieren seguir reforzando esta plantilla llena de nombres, llena de talento, llena de jugadores que han hecho algo en su carrera. El caso de Cruz Azul es porque quieren mucho más un extremo derecho. Entonces, bueno, pues hay que ver, ya ellos equilibrarán sus razones y al final seguramente por ahí podría terminar de darse la solución. Y es que Cruz Azul ya no solo es que quiera al Piojo Alvarado, sino que también podrían estar interesados en Jordi Cortizo, generando así un negocio, todo para Cruz Azul.
Roberto Alvarado desde Chivas para Cruz Azul y luego por otro lado Jordi Cortizo desde Monterrey para Cruz Azul. Definitivamente la máquina está cerca de campeonar, está entre los 8 mejores, siendo el mejor de todo el torneo. Va a ser una liguilla muy interesante y bueno, pues habrá que ver hasta dónde le alcanza a este equipo de Anselmi para ya no quedarse a un solo paso, sino para hacer las cosas tan bien que esta final sea la suya y luego obviamente con los premios, obviamente con los bonos, obviamente con la inspiración de ser el equipo campeón, negociar tanto por el Piojo como por Cortizo. Y vamos a platicar ahora acerca de mexicanos alrededor del mundo. Vamos a empezar ni más ni menos que con Alex Padilla, el guardameta que ha causado sensación alrededor de todos los mexicanos y que muchos lo quieren para la selección nacional. Bueno, pues hoy podría llegar a 3 equipos de primera división, 3 equipos de Champions League. Así es, la Juve, el Benfica y el Girona son los 3 equipos que han preguntado por él. 3 equipos que de cierta manera podrían acercarlo mucho más a la titularidad de lo que hoy lo acerca el Athletic de Bilbao. Y es que por ahí, si estás perdido, ha tenido sus minutos gracias a 2 lesiones importantes. Por un lado, la lesión que tuvo Aguirrezabala, que le dio, bueno, pues chance de convertirse en el segundo portero, por decirlo de alguna manera, y por otro lado la decisión de operarse que tomó Unai Simón, el guardameta de la selección española, que bueno, tras ser campeón en la Eurocopa dice voy a arreglarme el tema que tengo en mi muñeca para que ya no haya ningún tipo de problema y no me lesione gravemente. Entonces bueno, pues se va el primer portero, se va el segundo portero y llega Alex Padilla a cubrir la posición en la titularidad, generando así que se empezara a hablar muchísimo de él. Sin embargo, su realidad, su posición actual en el Athletic de Bilbao es la de tercer portero. Dar el salto ya sea a la Juve, al Benfica o al Girona lo convertiría por lo menos en el segundo portero, teniendo así más posibilidades de llegar a la primera posición, de llegar a ser titular en los siguientes años. Hay que esperar, pero bueno, pues este es uno de los fichajes que se puede dar este mismo invierno, un fichaje que seguramente le caería muy bien al mexicano de 21 años que está haciendo una buena carrera, que viene creciendo, que yo desde hace aproximadamente 5 años te venía hablando de él y de lo bien que lo venía haciendo en los equipos juveniles. Al final llega a la primera división, da resultados importantes porque cuando ha sido titular ha funcionado. Por ahí me parece a mí que en 5 partidos ha tenido un error grave. Entonces, bueno, pues eso es bastante bueno. Y ahora llegar a cualquiera de estos 3 equipos que son de los mejores en sus ligas y en unas de las mejores ligas, ¿no? España, Italia, Portugal. Bueno, pues definitivamente es un gran paso para la carrera de Padilla. Y ahora te voy a hablar de 2 casos interesantes. Uno que hoy se va a prueba y que, bueno, pues tendrá la posibilidad de jugar con el Brujas allá en Bélgica. La cuestión aquí es que Carlos Galicia se lanza pero para hacer las pruebas. Es jugador de Xolos y ya debutó en la primera división en este torneo. Tiene 21 años, es defensa y a pesar de que Xolos todavía va a jugar esta fase final del torneo, bueno, pues él ya está listo para hacer pruebas en Europa. Me parece a mí que es una decisión acertada, que si bien podrías terminar en un escenario muy, muy remoto saliendo campeón de la Liga MX, el hecho de irte a probar suerte al viejo continente en un equipo en el que probablemente puedas tener minutos es una mejor decisión. Entonces, hoy con 21 años se lanza e intentará poder pues garantizar algo para que en este mercado de invierno se lo lleven, ya sea préstamo, ya sea en compra, y después, bueno, pues que pueda continuar su carrera del otro lado del planeta. Y ahora sí, vámonos con el que quizá es el caso más interesante, y es que tenemos que hablar acerca de André Ballardo. André Ballardo es un mexicano de 19 años que se desempeña como mediocampista y que de manera oficial es parte del Rayo Vallecano. Ha sido firmado ya por el equipo de la capital española, y es que en Vallecas le vieron muchísimo talento. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, te cuento que en realidad pues pertenecía a Tecos, se acaba su contrato y pues se había quedado ya libre. Era un chavito de 19 años que ya no veía futuro en el fútbol porque Tecos no lo había querido renovar. Su mamá sale y se entera del Club Oro, un equipo de tercera división que quizá le podía dar chance de jugar en caso de que él pues diera el rendimiento que estaban esperando, ¿no? Entonces la mamá se acerca cuando ve a los chavos entrenar y les dice: oigan, ¿ustedes para qué entrenan? Les dice: somos un equipo de tercera división.
La mamá lleva al hijo a que siga entrenando ahí y resulta que es antes de que ya empiece a concentrarse con el Club Oro cuando André Ballardo se entera de unas visorías que existen del Rayo Vallecano. Dice que le llama mucho la atención porque el Rayo Vallecano no suele ir a Guadalajara y entonces se acerca a las visorías. Y así es, la gente de España lo ve, le gusta lo que ve, se lo llevan a España, hace pruebas, ya estuvo 2 meses a prueba allá en el viejo continente y regresa a México. Regresó esta última semana. Fox Sports fue, honestamente, el medio que más cubrió esta nota, que incluso lo entrevistó, y ahí cuenta André Ballardo que ha regresado porque pues tenía que arreglar el tema de su visado y tenía que arreglar algunos temas personales, pero que a partir de enero será parte oficial ya del equipo de la Primera División Española. Eso sí, llega, bueno, por decirlo de algún modo, al equipo D, es decir, todavía le quedan varios escalones que subir, pero el hecho de que ya sea oficial y de que haya pasado de la tercera división del fútbol mexicano a ser parte de un equipo de primera división en España, la verdad es que habla muy bien de su fútbol y de lo que es capaz este jugador nacional. Hasta aquí este video, espero que lo hayas disfrutado. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios, que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.